Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Contacto, acá en el Espacio Cultural La Trama, y hoy recibimos a María José Vita, conocida como Marita Vita, una artista acá de Rosario. Estamos muy contentas de recibirte, Marita. María José, nadie sabe que me llama y a mí me encanta, pero Marita Vita, bueno, ya todo el mundo sabe quién soy. Va, no sé si todo el mundo, pero bastante. Bueno, gracias por aceptar hacer la entrevista con nosotros y compartir este momento de esta hermosa mañana, que hoy está fresca y un poco lluviosa. Así que Sí, muchísimas gracias. pero no, gracias a ustedes por la invitación. Marita, Mm, vamos a empezar un poquitito por cómo fue esto de acercarse al arte, al teatro. Bueno, fue sin darme cuenta, porque era parte de mis primeros juegos, siempre, ¿viste? Los juegos tenían que ver con la dramatización, con actuar, con cantar, sobre todo actuar y cantar. Bailar nunca ha sido lo mío. Y era muy chica porque también vivía dentro de una familia donde el teatro era importante, mis padres se habían conocido haciendo teatro, mi mamá era crítica teatral cuando yo era chica y me llevaba mucho a ver teatro con mis tías, íbamos a ver zarzuelas también y a mi papá le gustaba mucho. Y en la misma cuadra de casa vivía un director de teatro que falleció hace poquito, Lauro Campos. Ujú. En ese momento nos unía a las dos familias una cierta amistad, entonces yo iba bastante a jugar con sus hijos y bueno, y un día Lauro Campos, cuando yo tenía 10 11 años, necesitaba una nena Ujú. para una obra que iba a hacer, que era La Dama del Alba, de Alejandro Casona, y le pregunta a mi mamá si Marita querrá actuar, y mi mamá le dijo, bueno, preguntarle a ella. Y Lauro, bueno, un día que yo estaba jugando con su hija en la casa, me llama y me dice, Marita, mirá, necesito una nena para una obra de teatro, ¿te gustaría actuar? Yo era muy tímida, y entonces era como que yo hacía, "Mm", y por Querías dentro era un regocijo tal, una que, felicidad tenía. que es como que con la timidez, pero querías, realmente lo querías hacer a pesar Sí, de ser me tímida. encantaba, me encantaba. Siempre me gustó ensayar, siempre me gustó hacer funciones. No me cansa la repetición, porque aparte no es repetición, parece, pero no lo es. Y bueno, hasta los 16 años estuve en el grupo de Lauro Campos, entonces fue como algo muy natural en mi vida. Mis Claro. amigas ahora, que compañeras de la escuela, a veces me dicen, te íbamos a ver actuar y te veíamos, yo tenía 13 14 años y actuaba todos los fines de semana en el Teatro Independiente, ¿no? Qué una experiencia. Hermoso, ¿Y tus hermoso. amigas te iban a ver? Sí, viste, el curso siempre iba, sí. Entonces como que para todo era muy natural que yo actuara desde siempre. Bien. Y después llegó la adolescencia. Terminaste 18 años. Mm. ¿Qué decidiste hacer? ¿Estudiaste enseguida teatro? ¿Dijiste voy a ser actriz? ¿O decidiste primero otro camino? No, a los 16 conocí a un novio, a mi novio actual también, a mi pareja actual, que también le gusta armar cosas de música, audiovisuales, y me invitó a una ópera rock que había escrito. Entonces hacíamos una ópera rock por todos lados, que tenía que ver con la iglesia, con la iglesia católica, íbamos a los congresos de juventud, de eucarístico, ahí cantaba. Ahí empecé a estudiar canto también. Ah, Alberto Mucio era mi profesor de canto y le debo saber respirar a él y colocar la voz, bueno, y bueno, todo esto. está bueno porque como actriz después eso te sirvió un montón los ejercicios de canto, ¿no? Sí, Para proyectar, no muchísimo, lastimarse las cuerdas vocales, también la muchísimo. docencia. Con mi pequeña voz, siempre me escuchan por todos lados, ¿viste? A veces me dicen,
sabíamos que estaban allá porque escuché la voz. Y bueno, y ahí, cuando termino la secundaria, no estaba todavía la carrera de actriz, había que ir a Buenos Aires a estudiar. Entonces, como a mí también me gustaban las letras, estudié el profesorado de letras. Cuando estaba en tercer año del profesorado de letras, se abre la carrera de actriz, preferí terminar letras y me metí en la escuela de teatro y títeres que quedaba en esa época en Córdoba y Mitre. Sí. Y bueno, soy la cuarta promoción de la De, escuela de teatro y títeres de la carrera de de actriz. actriz. En esa época el título era actriz nacional. Claro, porque era la escuela nacional en ese momento. Claro. Y ahí se hizo la conversión a la provincia. ¿Y eso más o menos qué año? ¿Se acuerdan? Y terminé en el 92, terminamos con una apuesta hermosa en 1992 de Chiqui González, La vida perdurable. Éramos todas mujeres y estuvimos 3 años haciendo funciones con La vida perdurable. Ensayábamos en la escuela de teatro y títeres a la medianoche, cuando se cerraba la escuela, Ahí se ponía a ensayar nos la poníamos a obra. ensayar, ensayábamos a las 3, hasta las 3 de la mañana. Qué linda época, aparte. Sí, volvíamos más tranquilas, también cada una a su Claro, en esa casa. época podías volver tarde. Una Qué hermoso. locura, una locura. Aparte porque paralelamente yo ya era, en el 91 había tenido a mi primera hija, María, Ujú. en el 94 nació Joaquín, así que ya era madre también. Eso también me sacudía bastante, porque a María sí la pude integrar a llevarla a las funciones, a llevarla A los a los ensayos. grupos, a clases. Ujú. A veces los profes y las profes muy Realmente en de... ese sentido son buena onda y Sí, si se portan bien, están los bebés, ¿no? Están sí, Lo que pasa que hay muchos que son padres y madres que no tienen a veces con quién dejarlo y si no se dificulta estudiar. mm, Entonces, sí. generalmente los grupos en ese sentido. Yo tenía gente que bueno, mi pareja misma me acompañó mucho, Ah, el papá de los chicos, pero había algunas materias, sobre todo las teóricas, que a veces tenía que llevarla María. María era buena, entonces yo la podía llevar a ver funciones, era una bebé tranquila, pero cuando nació Joaquín a mí se me descompaginó ujú. porque me di cuenta que no cualquier bebé, no cualquier niño uno lo puede llevar a ver cualquier cosa. Claro. Ujú. Este, Joaquín, incluso en una función, tenía 3, 4 años, ya había visto tantas veces la obra que nos adelantaba la letra desde la primera butaca. Y en el elenco me dijeron, no lo retes, me dijo una compañera, no lo retes, no lo traigas más. Ay, no. Te adelantaba todo. El que estaba ¿No? sentado al lado escuchaba todo el texto. Se mataba de risa el público. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que no a cualquier Lo- niño o niña se puede llevar. se podía llevar. Igual no sabía la letra de memoria, así que podía reemplazar a alguno de los actores de si se Sí, enfermaba o algo, lo sí, tenías lo teníamos a él. el Sí, apuntador de. sí, sí, no. Ay, Así que bueno, eso también me dio un límite también, ¿no? Está bien, como escuchar. qué es lo que qué pasa en ese momento, sí. Ujú. Pero bueno, dos hijos criados prácticamente en el ambiente teatral, o sea, desde Sí, chiquito. ¿Y sí. salieron actores también? No, no, no. A María le gusta mucho ser espectadora. Ujú. Joaquín sí ha sido, pero desde el lugar técnico ha ayudado bastante con algunas cuestiones así de luz, de sonido, o en cuestiones más audiovisuales. Ujú. Pero no, ninguno, actor, ninguna. Sí, muchos sobrinos y sobrinas. ¿Qué les gusta? Sí, tengo una sobrina, María Victoria Vita, que hace teatro, Bernardo Vita, que también está viviendo en Buenos Aires, tiene su teatro, Martín, que está en la murga y parió la abuela, como que creo que no me olvido de ninguno, pero ¿será que los incentivábamos mucho de chicos? Hacíamos, por ejemplo, para Navidad los pesebres vivientes en familia. Y armamos, como lo hacíamos todos los años, teníamos que armar siempre cosas novedosas, no era el pesebre Bien. viviente tradicional. Entonces se repartían, viste, los personajes. Yo esta vez hago de Herodes. Les encantaba hacer el personaje de Herodes, por ejemplo, en el pesebre.
Se peleaban por ese Bueno, personaje. Nadie quería ser de San José, de la Virgen no, María. quería de otra vez. No, las nenas no querían más hacer de María, no, querían... Pero qué Yo, divertido para los sí, chicos, me encanta. Y bueno, o sea, venís de familia de artistas, entonces todo eso también hizo tus... son sobrinos con un hermano o hermana. de distintos, éramos 6 hermanos, Sí. así que ¿Y también hacían teatro como vos en su infancia? No, no, la única que ha hecho teatro fue mi hermana. Ujú. Mi hermana hizo teatro, pero bueno, ella sobre todo es escritora, es dramaturga ahora, nunca había escrito teatro y bueno, ahora hace poquito estrenamos Aquelarre en el Humedal, que ella es la autora, y que también a mí fue como mi vuelta a la dirección. Yo había dirigido muy poco, nunca quise dirigir. Y Y con... el año pasado tuve ganas de probarme como directora, después de 20 y pico de años que no lo hacía, porque siempre me gustó más actuar, actuar. Ujú. dar clases, pero en ese orden, actuar, dar clases. Sí. Y me doy cuenta que me gusta la dirección. Te gusta la de... Porque también son Sí, etapas, ¿no? Es como sí. que a veces uno en cierta, cuando es de edad le gusta más actuar, después ya transitó ciertas cosas y dice, bueno, ahora también eso, son etapas, capaz que de más joven la dirección no era el interés, sino era más actuar y... Hace unos años durante muchos años me resultó insoportable dirigir y no estar actuando. Claro, son procesos que uno tiene de cómo va madurando en este ambiente, ¿no? En esta profesión. Claro, ahora me pasa que puedo estar y disfruto ver la obra y, y no deseo tanto estar ahí. Sí. Igualmente, lo que también pienso que no es que pueda dirigir cualquier cosa. Me gusta dirigir este material, esta propuesta. No es que, a ver, no sé si volveré a dirigir, calculo que sí, pero sí estoy segura que voy a volver a actuar. Sí, Eso es lo que sí. te gusta. Eso sí, eso es como Actuar es lo que innegociable. te gusta. Sí, sí, sí. Bien, y después empezaste a dar clases, hiciste el profesorado de teatro también, ya eras Sí, profesora de letras, sí. así que bueno, muy jovencita ya arrancaste a dar clases. No tanto porque como tuve los chicos, hice la carrera de actriz, después hice el profesorado de teatro, ahí empecé a dar clase, bueno, de lengua y literatura más a los 30 años aproximadamente, porque había estado, bueno, esto de ser madre, de hacer las carreras y terminarlas, no es que empezaba y dejaba, no, era como que necesitaba terminar para empezar otra cosa. Bueno, haciendo Y las obras también, que se hace tiempo, sí, criar, que también se sí. hay que dedicar a la crianza, pero bueno, lograste todos esos objetivos. Sí, 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 era como, para mi hijo era normal tener una madre actriz, qué sé yo, que no cocinara, porque nunca me gustaron las tareas de ama de casa, no me gusta cocinar, no me, y bueno, eso, a veces ha sido tuve algún reproche por ese lado. Bueno, pero no, estás a tiempo de aprender a cocinar y No, no te no, interesa. ya ahora no. Aparte, Fernando cocina muy bien, mi Ah, pareja, bueno, así entonces que que cocine él. cocina él, vos seguís con el teatro, ¿no? Sí, sí. Bueno, así que empezaste a dar clases de teatro y esa experiencia de dar clases de teatro, ¿qué es lo que te pasa cuando transmitís esos conocimientos con los grupos? ¿Qué experiencias has? Mm. ¿Alguna que recuerdes que sea gratificante? A veces no es tan, a veces la docencia tampoco es tan gratificante, pero bueno, ¿qué nos puedes contar Mm. de tu paso por la escuela? Sí, casi toda mi vida docente la, la transité en el nivel secundario. He llegado a tener 35 horas semanales de lengua, literatura, teatro, comunicación, y cultura y comunicación. Y me pesaba tanto tiempo. También me cansaba mucho tener primer año, segundo año de la secundaria. Y
tenía poquitas horas en el nivel superior. Gracias a Clide Telo, cuando estaba haciendo el profesorado de teatro, Clide, gran maestra, me dijo, mira Marita, ¿no hay gente en el escalafón para dar análisis de texto o literatura dramática, que en ese momento estaban separadas en la escuela? Por favor, presentate, porque vos que sos actriz con el profesorado de letras, era una buena combinación Claro. para ese tipo de materia. Y gracias a Clide, cuando estaba haciendo el profesorado de teatro, me anoté y me llamaron en el año 99 a dar, a reemplazar a Clide, que en ese momento era jefa de sección en la escuela. La reemplacé durante 2 años. Un día ya, cuando ya la escuela de teatro se traslada de Mitri, Córdoba, a lo que era el pasaje Araya, Sí. donde era un antiguo frigorífico, ahí también estuve un año reemplazando a Clide. En los primeros años ya daba análisis de texto y literatura dramática, no, solo literatura dramática daba Clide. Y recuerdo que un día Clide me dice, no, voy a dejar la jefatura con todo el dolor. Así que con todo el dolor yo dejé ese reemplazo porque me encantaba dar esa materia. Y allí seguí con secundaria y recién unos años después entré al profesorado a dar estructura de texto dramático, que en ese momento era del antiguo plan, esa materia. Y bueno, durante muchos años tuve 4 horas en la escuela y no podía subir de las 4 horas. Pasé a la tecnicatura, a dar análisis de texto y literatura dramática, o hacía reemplazos. Y en los últimos años, claro, al haber movimiento de gente en la escuela, que se jubilaban, que esto, empiezo a tomar teoría teatral e investigación, empiezo a dar en todos los años análisis de texto y literatura dramática. Y estos últimos años son los años que más disfruté en la docencia, que más disfruté, porque disfruto también el mundo de la escuela de teatro. Claro. Es como un mundo, a veces pienso, pues también, bueno, uno ha sufrido algunas cosas familiares, personales, que es un lugar de refugio, de resistencia, de encontrarse con gente más amorosa, así lo veo, con grupos muy amorosos, y es el momento que más estoy disfrutando la docencia. Desde el año 2018, cuando ya pude también sentir más pertenencia como docente, porque empecé a tener Más más horas, horas en la estás más escuela. tiempo ahí en la escuela de teatro. Claro, Sí. yo tenía 4 horas y después tenía 35 en la secundaria. Entonces me costaba generar pertenencia en la escuela. Y bueno, y ahora me ocurre todo lo contrario. Es como que, no sé, me lo disfruto. Yo doy todas materias teóricas también. Análisis, teoría teatral, literatura son materias teóricas. Pero bueno, siempre trato en teoría teatral, investigación, meter un poquito de práctica en algo. Sí, después Y esto también de la pertenencia que decís, porque cuando después uno va a la escuela, transita como alumno, como ex alumna también, uno se cruza con el docente, se pone a hablar con pues, está esa galería con las mesas o el patio que es hermoso de la escuela de teatro. También uno viste queda ahí hablando siempre con los docentes, como que queda esa relación. Las veces que uno se cruza, cuando no hemos cruzado, siempre nos ponemos a hablar. sí, Y está haciendo un mate y te estás tomando el mate. Entonces también es la pertenencia que tenemos a ese espacio, que lo habitamos, que lo queremos, porque no. sí, Y transitar la carrera de teatro es hermoso. A mí me encantó. Me sí, encantó transitar teatro. En la época que transité en la escuela, que fue 2008 o 2012 me parece. Ah, Fueron años hermosos ahí en la escuela, me encantaba. sí, yo te tuve de alumna en algún reemplazo en esa En el época. análisis de texto, Con Graciela dramática. Guetta, la reemplacé bastante tiempo a Graciela.
Y Aparte el grupo ese, encanta. el año ese era un grupo re lindo, qué sé yo. Sí. Y aparte no sé, la de segundo año es una de las materias que más me gusta dar, es la que siempre más di, viste, abarca también comedia del arte y teatro isabelino que me gusta muchísimo, entonces lo disfruto. Y aparte el nuevo, a ver, así como era feo para mí el frigorífico, el pasaje Araya me resultaba frío, eh, ahora en Viamonte y Moreno, la nueva escuela, bueno, ya hace mucho No que sabemos ya está funciona ahí. ahí, Sí. pero es como que si bien, bueno, ediliciamente habría que hacerle Algunas cosas mejoras, sí. desde la provincia. Sin embargo, es luminosa, tiene ese patio y galería de encuentro, Sí, lugares de encuentro. ahora no está más, pero me gustaba mucho la pérgola que tenía. No sé si está más. Ah, Viste que ese hermosa. patiecito con la pérgola, no sé si sigue estando. Yo no lo vi la última. Está distinto. Ah, la Ahí modificaron un funciona poco. también de Títere, títeres. bueno, que me encanta. Hermoso. Pero ese espacio de la pérgola, cuando los días de calor, era como un refugio. Sí, sí, Con el coso, tal hermoso. cual. Y aparte, este edificio pertenecía a las hermanas de María Auxiliadora. Ujú. Era un viejo aspirantado cuando yo era chica. Íbamos de retiro de convivencia. Entonces cuando Volver a transitarlo. volví a ese lugar de profesora, fue muy, muy loco. Yo iba a la capilla realmente cuando era capilla y ahora es el Ah, salón del salón capilla, del teatro, digamos. el teatro. Marita, bueno, esta tránsito por el arte, ¿quiénes son tus referentes? Algunos. No, yo pienso que rescato a Lauro que me incorpora a la vida teatral rosarina. Recuerdo con mucho también agradecimiento a Ujú. Chiqui González, porque nos abrió realmente la cabeza en cuarto año, sobre todo con respecto a lo que es puesta en escena, imágenes teatrales. Y en los últimos años, porque siempre quise seguir estudiando y entrenando como actriz, valoro mucho a Hernán Peña. Estuve desde el año 2013, 2014. Empecé también a ir a los seminarios de Hernán Peña, a la escuela Que es la comedia de de hacer arte. actores y actrices de la De Comedia de hacer Hacer arte. Arte. Armamos un colectivo teatral muy hermoso, que es el Bondi Colectivo Teatral. Con ellos hicimos Antígona Vélez y Grotesca, Soy Criolla. Ellos ahora han hecho una nueva apuesta que yo lamentablemente no pude estar. Y el modo de Hernán, la manera de abordar y, y su trato y su sabiduría, tanto puesto ahí. He aprendido mucho de Hernán también. Eh, Creo que a ver, rescato a mucha gente, no puedo olvidarme de Gonzalo Ponce, con el que actúo un montón. Hay mucha gente, pero si tuviera que elegir, de recordar, a ellos los cito primero. Perdón si soy desagradecida con alguien, Lo que pasa es que pero también hay muchos artistas y a veces es difícil elegir también porque hay sí, muchos. sí. Y ya que sos de letras, también hay algún autor que vos decís, este autor cuando leo digo, quiero hacer las obras. Ay, qué Bueno, difícil, viste que qué la difícil. comedia del arte te gusta. Sí, sí, la comedia sí. A mí me pasa con el tema de la comedia en general, que sí, nunca pensé que yo podía hacer comedia. Y cuando me llamaron para hacer comedia, me sentí muy satisfecha. Entonces, sí, siempre me queda como en el tintero hacer una comedia de Molière, de Goldoni. Me encantaría hacer algo así. Me encantaría hacer una comedia shakespeariana también. Me parece que eso es algo que me quedó, que queda ahí, que ojalá algún día lo pueda hacer. Ya sé que no puedo hacer de la enamorada de la comedia del arte, pero por edades, pero me gustaría hacer
una colombina, algo ahí me queda pendiente. Sí, sí. Comedia del arte. Sí, o comedia en general. Comedia en general. Comedia en general. Pero sí, como son autores que tienen una clara influencia de la comedia del arte, con otra profundización en los personajes, se me ocurren que esos autores me gustaría en algún momento abordar como actriz. Bien, ahora como directora me estoy encontrando que por ejemplo, también en Aquelarre, en el humedal, era necesario trabajar con gente que, que tuviera un vínculo amoroso. eh, Trabajé con alumnas de la escuela de La escuela de teatro. teatro. Es como muy alentador ver el crecimiento de ellas, ver su entrega. Pudimos armar un hermoso grupo encima con la dramaturgia de Marti, mi hermana, con Fernando Fulques, que me ayuda en todo lo que sea asistencia técnica, Sonia Aguado, que es una amiga que hace unos objetos maravillosos. Y contar con estas tres actrices que son Lourdes Alvarado, Leticia Ojea y Denise Becerra, con la asistencia de Ángela Fernández Alcántara, que es egresada de la Escuela de Teatro, hemos armado un lindo Un lindo grupo de grupo. trabajo. Eso es fundamental, ¿no? Para los Sí, ensayos, porque son muchas horas estando juntos entre que ensayamos. sí. Se hace las funciones. Ujú. Es un Mucho, y mucho tiempo aparte, juntos. también, a mí me gustan los grupos heterogéneos en edades. Me gusta esto de trabajar con gente más joven, de uno poder transmitir cierta experiencia, eh, y que a su vez ellas me hablan de lenguajes nuevos, Claro. ¿no? Como para mí inaccesible a veces manejar un Instagram, por ejemplo. Bien, Y ¿están haciendo funciones de esto actualmente? sí, estuvimos en junio, en julio, en agosto. Y En septiembre vamos a estar en San Lorenzo. Tenemos algunas funciones sueltas y volvemos el 17 y 18 de octubre al Cultural de Abajo. ¿tiene algún Instagram la obra? Aquelarre.obra. Ahí se puede reservar entradas, se puede Sí, ver información. está todo, te lleva directo al enlace de reserva. Estamos subiendo, aunque a veces no, cuando no tengo funciones, tratamos de seguir Activando de manera activando. activa el Instagram. Sí, sí. Y creo que también es un material para en algún momento llevar a escuelas, porque habla sobre el lugar, ¿no? De las mujeres, el lugar que las brujas han ocupado en los cuentos infantiles, donde siempre son las villanas, las malvadas, correrlas del lugar, verlas desde otra perspectiva, desde su sabiduría, intuición, el conocimiento de la tierra. Nos permite hablar de los humedales, de la problemática de los humedales. eh, y a su vez abordar un realismo mágico. Ay, qué bello. Sí, a mí como actriz me gusta hacer realismo, Mágico. pero como directora me di cuenta que me gusta ir hacia algo también poético, el realismo mágico lo habilita, y bueno, y los textos de Marty que a su vez son muy poéticos. Hacemos nuestro homenaje a Shakespeare, a las brujas de Macbeth, de Shakespeare, y también está ahí presente. Y bueno, y estamos. Así que te gusta para dirigir realismo mágico. En esto me gustó abordar ese Y lugar. para actuar, ¿sentís que tener algún registro? Me gustan muchas cosas. Sé que el grotesco me sale fácil porque me lo han dicho. Bueno, hemos hecho grotesca, he trabajado en Babilonia, en Estéfano, mucho Discépolo. Pero sí, me gusta. Me gusta transitar el realismo, pero esto de también hay un descubrimiento hacia la comedia que me parece interesante. Como que me gustaría el melodrama un poquito o la comedia dentro del neogrotesco, me resulta muy interesante. Marita, me estoy contando todo teatro, pero hiciste algo de cine. Sí, sí, también, sí, ¿Y qué sí. tal esa experiencia?
No la disfruto tanto. Como el No, teatro. no me gusta verme, qué sé yo, veo todos mis defectos. Pero, y sí, hicimos El Camino del Elefante, de Lauro Campos, que fue una versión que Fernando Fulques llevó del teatro al cine. Eso como que fue una experiencia muy fuerte, porque yo había actuado en El Camino del Elefante haciendo de la hija en teatro en los 80, que tenía 13, 14 años, y volver al mismo material desde el cine, haciendo la madre ahora, Claro. ya la próxima vez voy a ser la abuela, la abuela que se pierde, y fue muy, muy buena experiencia también. Y después sí, trabajé en 3D10, en muchos cortos. Me debo estar olvidando de cosas importantes en este momento, pero sí, en muchas cuestiones de cine, pero no tanto, No pero tanto no como tanto. teatro. Claro. Sí, 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 Pero es una linda experiencia. sí, Es sí, otro sí. registro actoral, es como, porque en la escuela de teatro no vemos actuación frente a cámara. No, Entonces también no. todo ese aprendizaje. Sí, y yo tengo algo energético, estoy tan habituada a trabajar lo energético en lo teatral que me cuesta Porque hay que llevarlo achicar todo. a checar todo, ¿viste? Es difícil, porque la Eh, cámara acá. ay, sí, sí, todo el- sí. Bien. Y más en la docencia, que también uno para que los alumnos estén, no No, te me pues duermas, lo de no la te me secundaria, duermas, 7:30 de la mañana, hay que vamos, estar chicos. Vamos, vamos, vamos. con una energía Activo. particular. Marita, bueno, para ir cerrando, te quería hacer una pregunta, que es, ¿qué es para vos ser artista? Wow, me parece que va más allá del arte en sí, que es cuando te apasionas con algo y sabes reconocer los recursos que tenés y cómo combinarlos. En el tarot, yo lo relaciono, que me gusta mucho el tarot, lo relaciono con la carta uno, la carta del mago, que sabe con qué recursos cuenta, se reconoce y sabe cómo combinarlos para la creación. Por eso no lo limito al artista que haga solo, digo, también una persona que sabe cocinar y prepara platos exquisitos, que no es mi caso, también pienso que puede ser un artista. Eh, pero sí, creo que hay que tener un camino recorrido, reconocer para qué sí, para qué no, cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus fortalezas, con quién rodearte para trabajar determinada cosa. Me parece que eso. Y algo de descentramiento. Si bien tendemos a ser egocéntricos, los artistas creo que en algún momento tiene que haber un descentramiento y pensar en un proyecto que vaya más allá de mí y que donde cada uno pueda aportar lo suyo. Este, Creo que también es ser Ujú, un artista el poder reconocer eso, sí. que no estamos solos, que yo no sé, no sé, hacer una gran diseño de luces, pero Hay ¿a otros, quién puedo delegar y explicarle lo que necesito para esto? que es un trabajo en equipo. Un Siempre. trabajo en equipo, sí. Sí, es lo que más en realidad es atractivo de Ujú, un arte como el teatro, que nunca se trabaja solo. ujú. Aún hagas un unipersonal, siempre necesitamos del otro, y ni hablar del El público, público, ni claro, hablar del público, siempre el público, sí. porque si no hay nadie que reciba, ¿A quién no le.? que esté ahí como recibiendo y haciendo su devolución, ¿para qué? Claro, para que haya teatro tiene que estar el actor y por lo menos uno que sea público, si no, no tiene. Y ser y arte vivo. Sí, arte En vivo, el mismo lugar. puro presente, el cuerpo presente, el convivio Y único en teatral. ese momento, porque las funciones, por más que sean la misma, cuando cambia el público, cambian los días, nunca sale tal cual. Es ese momento único que transitan esas personas que están ahí. Sí. Bueno, Marita, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, qué sé yo. Yo estaría hablando horas. Muchísimas gracias y bueno, Bueno, estamos muy, muy contentas de que hayas aceptado. bueno. Muchísimas gracias. Bueno.
Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Contacto.